Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? De pronto por acá. Para quienes no lo sepan, Andy Clark es un filósofo de la mente y también es un investigador en ciencias cognitivas muy importante, en la actualidad muy influyente. No solamente porque ha propuesto una gran, digamos, porque ha sido no solamente porque ha sido muy productivo, es decir, ha hecho muchas cosas, sino porque ha sido muy original además. Ha sido muy original, es alguien que ha desarrollado tesis realmente innovadoras y que han tenido un gran impacto en la filosofía de la mente y en las ciencias cognitivas. Él es uno de esos filósofos que entran dentro de esa línea que se llama la línea naturalista en filosofía. Los naturalistas son personas que consideran que no hay una frontera clara, una división tajante entre la filosofía y las ciencias, sean naturales o sociales. Hay gente que considera que de alguna manera hay un continuum. Es decir, que los problemas filosóficos se pueden, en el momento que uno enfrenta problemas filosóficos debe tener en cuenta lo que dicen quienes trabajan en las ciencias naturales o sociales y al revés, consideran que la filosofía también puede aportarle a esas áreas del conocimiento. Por eso su trabajo se puede ver, digamos, como algo que se encuentra en la frontera entre la filosofía y las ciencias cognitivas. A veces ha hecho, digamos, hay algunos trabajos que son muy filosóficos, muy conceptuales, realmente metafísica de la mente, por ejemplo, y eso se ve reflejado en este capítulo. También ha hecho algunos trabajos más orientados hacia las ciencias cognitivas, con experimentos, con más datos empíricos, todo eso. Bueno, él, digamos que su contribución más significativa en filosofía de la mente es lo que se llama la concepción de la mente como mente extendida. ¿Sí? Eso también se ve reflejado en este texto. Ahí no utiliza explícitamente el término mente extendida, pero digamos que eso está ahí en el trasfondo permanentemente. Ahorita vamos a mirar un poquito qué significa eso. Bueno, yo para abordar este texto, bueno, por un lado les propuse que leyeran la introducción, porque la introducción da un panorama general del libro, de la idea que él tiene, su propósito, etc. Y seleccioné el capítulo 3, porque me parece que es un capítulo clave. Por un lado es un capítulo interesante, ¿sí? Porque habla de unos experimentos, una cantidad de cosas que llaman mucho la atención, pero además me parece que ese capítulo es clave porque en ese capítulo él trata de mostrarnos que en realidad desde los tiempos en que apareció el lenguaje nosotros somos en cierto sentido cyborgs. Es decir, tenemos en algún momento utiliza el término de cognición, de hibridación de nuestra cognición. Bueno, yo estaba pensando que discutamos alrededor de ese texto a partir de una serie de preguntas que preparé. Las primeras preguntas son de trasfondo, después abarcaremos ya aspectos más puntuales de la introducción y del tercer capítulo. Entonces lo primero que yo quería señalar es, primero que quisiera preguntar es ¿qué es un artefacto técnico? ¿Qué es un artefacto técnico? Hay digamos un consenso acerca de la idea de que un artefacto técnico es un objeto como es un objeto este libro o este esfero, o es un objeto entre comillas una planta, es decir, es una entidad espaciotemporal material. Pero un artefacto técnico es artificial que de alguna manera resulta fue, digamos, fabricado por los seres humanos. Claro, a partir de materia prima que se encuentra en la naturaleza y todo eso, pero de alguna manera se transformó la naturaleza para producir el artefacto. Y lo tercero es que un artefacto técnico siempre tiene un propósito, un uso, siempre un plan de uso, siempre digamos que se diseñó, se construyó para que cumpliera determinada función y para que cumpla esa función hay que utilizarlo de determinada manera. Por eso una obra de arte no será un artefacto técnico, porque digamos que no es algo que se haya diseñado con un propósito preciso y que venga con un manual, por así decirlo, que indique cómo debe uno servirse de ese artefacto para que cumpla el propósito para el cual fue diseñado. Esa es como la visión tradicional. Pero aquí, cuando leemos a Clark, es claro que él tiene un concepto más amplio o generalizado de lo que es un artefacto técnico. No sé si ven por qué lo estoy diciendo. ¿Ustedes por qué creen que
que él está generalizando el concepto de artefacto técnico. Que va más allá de lo material, ¿no? Sí, sí. Empieza a considerar el conjunto de articulaciones entre el entorno y los sujetos. Pues, podría decir el cuerpo mismo, como el cuerpo usa el entorno o es usado en el entorno para expandir esa relación. Y hay una función, hay una técnica en juego, probablemente por ahí. Sí, pero es decir, eso es cierto, él propone eso, pero ahí ¿cuál sería el artefacto en este sentido generalizado? Él propone en concreto considerar como artefactos técnicos algo, ¿sí?, que no clasificaría bajo la visión tradicional, que es ese algo. ¿El lenguaje? Eso, el lenguaje, exactamente, el lenguaje. Considera que el lenguaje es un artefacto técnico. Y claramente el lenguaje pues no es un objeto, ¿sí? No es un objeto como decir este teléfono, esta grabadora o algo así. Entonces ahí digamos ya aparece algo bastante interesante y es una generalización de la idea de un artefacto técnico, porque un artefacto técnico puede ser algo, digamos, yo no diría inmaterial, pero claramente no se puede identificar con un objeto, como por ejemplo el lenguaje. Y él se refiere tanto al lenguaje hablado como al lenguaje escrito. Bueno, eso es lo primero sobre lo cual quería llamar la atención. Por esa razón, él puede decir que desde tiempos, desde la época misma en que empezó el lenguaje, ya somos de alguna manera cyborgs, porque ya estamos haciendo uso, según él, de ciertos artefactos, porque el lenguaje se entiende como un artefacto, y en la medida en que el lenguaje es un artefacto que está interiorizado, ¿sí? Interiorizado, digamos, está interiorizado en nuestra cognición, pues entonces tendríamos una cognición híbrida, una cognición que tiene por un lado lo biológico y por otro lado ha integrado algo que no es puramente biológico, sino que es un artefacto. Un artefacto, la medida en que es una creación de la cultura, una creación de la técnica. En el fondo el lenguaje es una creación técnica, eso es una cosa muy interesante. Es una herramienta, ¿sí?, que sirve a las comunidades humanas para cumplir ciertos propósitos. Bueno, lo segundo que quisiera hacer cierta claridad es qué se entiende aquí por cognición, porque dependiendo de cómo entienda uno, qué entiende uno por cognición, pues tendrá sentido o no tendrá sentido esta idea de que ha habido una hibridación de nuestra cognición, es decir, de que somos cyborgs desde que empezó el lenguaje. Entonces, aquí cognición no se puede identificar claramente con procesos cerebrales. Porque si uno identifica la cognición con un tipo de proceso cerebral, pues claramente, digamos que la tesis de Clark no se sostiene. Sí, estamos dispuestos a aceptar que nuestra cognición es híbrida, en el sentido de que ha incorporado artefactos técnicos en este sentido generalizado. Tenemos que aceptar que de alguna manera la cognición no se identifica con procesos puramente cerebrales. En principio, ¿qué es la cognición? O más bien, ¿qué es un sistema cognitivo? Un sistema cognitivo es un procesador de información, básicamente es eso. Cuando estamos hablando de la cognición humana, estamos hablando de aquellos mecanismos, de aquellos procesos mentales de procesamiento de información. La idea central es la siguiente. La función principal del cerebro es procesar información. Y lo que Clark de alguna manera va a introducir es la idea de que el momento en que el cerebro para procesar esa información, o sea, que el cerebro no procesa información, digamos, solo, sin servirse de otras cosas, sino que el cerebro procesa esa información apoyándose, integrando una serie de artefactos. Pero bueno, la idea, digamos, detrás de toda esta concepción del concepto de ciencia cognitiva y todo eso es la siguiente. Un organismo, y estamos pensando en animales, organismos que se desplazan básicamente, eso no incluye a las plantas. Un organismo está en el mundo y necesita, lo podemos llevar a muchos niveles, pero digamos que necesita sobrevivir. Y en la práctica eso significa que necesita alimentarse, necesita escapar de los depredadores, necesita encontrar pareja para reproducirse, necesita hacer ese tipo de cosas. Para eso necesita obtener información acerca del entorno, necesita procesarla y con base en ese procesamiento de información necesita actuar de determinada manera. Entonces eso es básicamente lo que hace un sistema cognitivo. Un sistema cognitivo de un organismo animal lo que hace es informarse acerca de cómo es el entorno. Para eso están los sentidos se pueden ver como sistemas que capturan información a propósito del medio. Esa información se procesa, ahí es donde aparece el concepto de representación, se representa el medio, se representan por lo menos algunos aspectos del medio. Entonces esa información
Con esa información se construyen representaciones, se procesa información para construir representaciones y con base en esas representaciones, gracias a ese procesamiento de información, el organismo se comporta de cierta manera. Entonces hay como un input que viene de los sentidos, hay un procesamiento de información y hay un output que sería la conducta. Básicamente esa es como la idea. Entonces cognición es eso, es procesamiento de información. Input, información acerca del medio ambiente, output, conducta. Y la idea aquí es que ese procesamiento de información no es un procesamiento que realiza el cerebro de manera aislada, eso es como una de las ideas centrales, sino que es un procesamiento de información que involucra una serie de artefactos. Eso es lo que es particular de la cognición humana, que no es el cerebro solito procesando la información, sino el cerebro sirviéndose de artefactos, apoyándose en una cantidad de elementos que no son de origen puramente biológico, que no están determinados genéticamente, que no están previamente cableados o algo así, pero que tampoco son externos, que de alguna manera han sido interiorizados dentro del sistema. No sé si a propósito de eso ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda o comentario o algo. ¿Eso está más o menos claro? ¿Sí? Bueno, ahora quisiera entrar brevemente a la tesis, a comentarles algo acerca de la tesis de la mente extendida, que es una tesis que Andy Clark desarrolló antes de escribir este libro. Otro señor que aportó bastante al respecto es un filósofo que se llama David Chalmers. De hecho, el paper original donde se presenta la tesis de la mente extendida fue escrito por los dos, es coautor con David Chalmers. La idea de la mente extendida en realidad la desarrollaron ellos, pero eso se puede rastrear, por lo menos hasta donde yo sé, hasta Wittgenstein. Hay algunos pasajes de Wittgenstein muy interesantes donde él llega y dice, él señala que cuando una persona está resolviendo una operación matemática, por ejemplo en un tablero, él llega y dice, bueno, lo hizo de una manera un poco, ¿sí? Sí, uno podría decir una forma como exagerada, pero bueno, la idea es más o menos la misma. Él llega y dice que la persona piensa, literalmente, piensa con el esfero y el tablero. O sea, no es que la persona esté pensando y simplemente para mostrar a los demás lo que está haciendo, entonces llega y lo dibuja, ¿sí? Dibuja los símbolos, los signos en el tablero con el esfero. No, dice la persona está pensando, ¿sí? Literalmente está pensando con el esfero y el tablero. Wittgenstein señala eso, que es una cosa muy interesante. Si fuera simplemente una cuestión de mostrarle a la gente lo que estoy haciendo, pues lo dibujo, pues cuando yo estoy haciéndolo por mi cuenta sin nada alrededor, pues no usaría lápiz y papel, haría todo dentro de la cabeza. ¿Por qué necesitamos, cuando hacemos matemáticas o cuando hacemos muchas otras cosas, servirnos de lápiz y papel? ¿Sí? Porque de alguna manera el lápiz y el papel terminan, ¿sí?, haciendo parte del sistema, ¿sí?, que está realizando el proceso cognitivo. Esa es como la idea. Entonces eso se puede encontrar inclusive en Wittgenstein. Pero bueno, Andy Clark con Chalmers ya desarrollan mucho más esa idea, argumentan a favor de esto, consideran objeciones y toda la cosa. Y la idea más o menos es la siguiente. En el fondo lo que hay aquí es la mente extendida llevada más lejos. Es la idea de la mente extendida, pero ya aún más lejos. Cuando formularon esa hipótesis todavía no estaban pensando en que la cognición fuera híbrida en un sentido tan fuerte como ya se presenta acá, pero por ahí va la cosa. Lo que llegan y dicen es, bueno, cuando nosotros tenemos una memoria, por ejemplo, y con base a la memoria que tenemos, pues tomamos ciertas decisiones, formamos ciertas creencias, etc. Ellos dicen, bueno, hay una diferencia fundamental entre tomar una decisión o procesar cierta información a partir de la información que está en nuestra memoria frente al caso en donde la información está, por ejemplo, en una agenda. Hay una diferencia fundamental. Ellos llegan y dicen, pues no, memoria es memoria, y el hecho de que la memoria esté en una agenda o esté dentro de la cabeza no significa que, digamos, eso no representa una diferencia como fundamental. Es decir, más allá del hecho de que en un caso la memoria biológica, en otro caso lo que tenemos es una agenda, en el proceso cognitivo la información cumple la misma función. Es decir, la función que cumple la información es la misma independientemente de que esté por fuera en la agenda o que esté dentro de la cabeza. Eso es más o menos lo que ellos dicen. En esa medida, entonces ellos consideran que cuando uno está desarrollando un proceso cognitivo y está apoyándose en información que tiene anotada en la agenda, pues se puede decir que la mente está extendida, por así decirlo, para incluir ese artefacto que registra información, esa memoria artificial, por así decirlo, que es la agenda. Esa es más o menos la idea.
decir, lo importante, por eso les comentaba cómo hay que tener un sistema cognitivo. Un sistema cognitivo lo que hace es procesar información. Entonces lo importante es cuál es la información y qué se hace con ella. No es tan importante, no es determinante cuál es el medio, por así decirlo, que registra esa información. Puede ser interno o puede ser externo, puede ser una agenda, puede ser una base de datos en un computador, puede ser algo que esté por fuera. Entonces, si vamos a entender un proceso mental como un procesamiento de información, pues entonces la agenda o la base de datos o lo que sea, pues hace parte de ese proceso mental, en la medida en que es el vehículo en el que se encuentra, digamos, almacenada, ¿sí? O materializada, si quieren, esa información. Esa es la idea de la tesis de la mente extendida. Aquí, como les decía, lleva esa idea, de hecho, la lleva un poco más lejos, porque no es simplemente que el sistema cognitivo se apoye, ¿sí? En cosas externas, en sistemas externos, sino que de alguna manera los integra. Esa es como la tesis fuerte que nos encontramos acá. Porque el hombre pues siempre se ha apoyado en sistemas para hacer muchas cosas. El que tiene problemas para andar pues usa un bastón, ¿sí? Cuando uno tiene una visión, tiene miopía, entonces usa anteojos. Digamos que eso no tiene nada extraordinario. Nosotros desde hace mucho tiempo es claro que utilizamos artefactos para ampliar nuestras capacidades físicas, por ejemplo. Usamos algunos artefactos para ampliar también nuestras capacidades cognitivas. Entonces, guardamos información en una agenda, etc. No está diciendo eso, que digamos es bastante obvio. Lo que está diciendo es que el procesamiento mismo de información, el proceso, ¿sí? A veces incluye elementos externos. Por eso digo que va un poco más lejos. Es decir, si uno simplemente dice que no, que la mente es extendida porque de alguna manera hay memoria, hay datos, información que está en una agenda o algo así, ok, de acuerdo, en ese sentido la mente está extendida, pero aquí la idea va un poquito más allá. Aquí no está diciendo solamente que haya algo así como una ampliación de la memoria gracias a artefactos externos, como una agenda, sino que está diciendo que el procesamiento mismo de información involucra los artefactos, y en esa medida esos artefactos, en esa medida podemos hablar de una cognición que es híbrida, ¿sí? De hecho, no piensa el cerebro. Lo que piensa es el cerebro, sí, digamos, relacionado lo que piensa es un sistema en donde el cerebro es una parte. Está el cerebro y ese cerebro está conectado, relacionado con una cantidad de otras cosas, y todo eso completico. Y eso incluye el lenguaje, por ejemplo, y el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, todo eso completico es lo que piensa. En ese sentido, los pensamientos no están dentro de la cabeza. Esa es más o menos la idea. Bueno, y finalmente yo quería mencionar lo siguiente. En algún momento Clark habla de redes neuronales. No sé si ustedes tienen una idea de qué son las redes neuronales. ¿No? Más o menos. Como neuronas ciertas conexiones entre neuronas que se ven, no sé, como activadas por ciertos impulsos y que sirven para recuperar cierta información dentro de un campo particular. Más o menos, sí, por ahí va la cosa. Bueno, en principio la red neuronal es una entidad abstracta, ¿no? Es un concepto medio matemático. Después uno puede implementarlas físicamente de muchas maneras. Uno puede programar redes neuronales en un computador ordinario, o uno puede materializar una red neuronal cogiendo cables y cosas por el estilo. Entonces, es un concepto abstracto. Una red neuronal está constituida por unidades, ¿sí? Células en neuronas son unidades, y por conexiones entre las unidades. Cada unidad tiene un nivel de activación. Y las conexiones o bien excitan o bien inhiben. Entonces, si una neurona está conectada a otra con una conexión inhibitoria, si la una se activa, pues hace que la otra disminuya su nivel de activación y viceversa, ¿sí? Si es excitatoria y la una se activa, hace que la otra se active más. Después puede haber muchas neuronas, pueden conectarse de muchas maneras. Digamos que eso puede tener cualquier arquitectura que uno se pueda imaginar, pero básicamente es eso. Neuronas, cada una tiene un nivel de activación determinado, digamos entre 0 y 1, conexiones inhibitorias y excitatorias. Y lo interesante es que esos sistemas de redes neuronales sirven para procesar información. Entonces también hay un input, que es como el estímulo inicial que se le hace a ciertas neuronas, y un output, que es el estímulo final que generan algunas neuronas.
Entonces hay muchas arquitecturas, pero uno puede imaginarse una arquitectura por niveles. Entonces hay un primer nivel de neuronas que son excitadas, ellas empiezan a excitar otras neuronas o inhibirles, etc. Y al final, el último nivel bota así como respuesta determinadas señales. Se puede ver así. Las redes neuronales son algo bien interesante porque digamos que pueden aprender. Dependiendo de la arquitectura que tengan las redes neuronales pueden aprender. Es decir, uno les da cierto estímulo, un input, uno mira cuál es el output y uno puede establecer una regla que empiece a modificar el peso de las conexiones, mayor inhibición o mayor excitación, de manera que el resultado sea distinto. De hecho, uno puede tener un feedback. Que se estimula de cierta manera, hay un resultado. Uno puede tener una regla que coge ese resultado y dependiendo de cómo sea ese resultado, hace algunas modificaciones internas. Dependiendo de cómo haya cambiado ese resultado, entonces sigue modificando esa dirección en una dirección contraria. Y así poco a poco el sistema se puede ir ajustando de manera que termine respondiendo como uno espera que responda. Y resulta que hay buenas razones para creer, esto se estudió mucho en los años 80, hay buenas razones para creer que buena parte de los procesos cognitivos nuestros se pueden modelar muy bien utilizando redes neuronales. No todo, las redes neuronales son bastante limitadas para ciertas tareas, pero sí se puede modelar muy bien buena parte de los procesos cognitivos y sobre todo aquellos procesos cognitivos para los cuales el cerebro es muy bueno, que menciona Andy Clark, que es como reconocimiento de patrones. Por ejemplo, reconocimiento de patrones, eso se puede hacer muy bien con una red neuronal. El reconocimiento de patrones, entonces reconocer por ejemplo una cara, reconocer un olor, reconocer cosas por el estilo, eso se puede hacer muy bien con la red neuronal, la red se entrena y al final se vuelve muy buena haciendo eso. Por ejemplo, reconocer caracteres cuando escritos a mano o cuando uno tiene una fotocopia, digamos, tiene el texto con caracteres no a mano pero en un papel, ¿sí? No en formato digital, entonces reconocer eso. Todos esos programas que uno ve de reconocimiento de voz, de reconocimiento de la huella digital, de digitalización de escritura que esté sobre el papel, todos esos sistemas son sistemas que fueron, digamos, generados con toda esta tecnología de las redes neuronales. Y si las redes neuronales modelan muy bien algunos procesos cognitivos y tenemos en cuenta que el cerebro pues no es una red neuronal como estas entidades matemáticas, claro, pero de alguna manera pues tienen neuronas y las neuronas están conectadas con la sinapsis y todo eso, probablemente nuestra cognición funciona de una manera similar a cómo funcionan esas redes neuronales. Bueno, listo, esto era como lo que yo quería presentar así como trasfondo y ahora, si les parece, yo tengo una serie de preguntas acerca del texto que me gustaría que discutiéramos juntos. Yo creo que a través de estas preguntas vamos a abordar como los puntos principales. Entonces la primera es la siguiente: ¿cuál creen ustedes que es la tesis central del libro? ¿Sí? ¿Cuál es la tesis central del libro? Si ustedes les preguntan, bueno, ¿sí? En ese libro, ¿qué es lo que el tipo sostiene? ¿Ustedes qué dirían? Pues para mí lo primero es justamente la idea de que la mente no pertenece, o no es parte de una esfera tradicionalmente vista en el cuerpo, en el cerebro, ¿sí? Es resultado de un conjunto de interacciones que son en últimas plásticas. Eso me gusta mucho en la imagen general de la plasticidad de estos procesos de aprendizaje y además que no son simplemente aprender cosas o aprender a poner cosas en la memoria, sino aprender a cambiar la naturaleza misma de su estructura para poder vincularse a nuevos procesos. Entonces eso me parece que es como un punto que toma en cuenta. De acuerdo, sí. Yo no diría que esa es la tesis central, yo diría que esa es una explicación, es algo que sostiene la tesis central. Pero ¿cuál dirán ustedes que es la tesis central? ¿Sí? Yo me arriesgaría a decir algo así como que nosotros, los seres humanos, y yo pensaría también que otras criaturas, somos seres híbridos, ya per se. Sí, muy Eso bien. sería como la tesis central. Sí. Sí, casi que eso es lo que está en el título, exacto. Somos seres híbridos, exactamente. Es decir, no somos seres que en un momento determinado crearon tecnología, hubieran podido no crearla, crearon tecnología para cumplir con ciertas funciones y ya. No, desde el principio en que apareció el lenguaje mismo, digamos, no, del momento que apareció el lenguaje mismo, esa tecnología, porque es como una tecnología que creamos, nos transforma a nosotros mismos, ¿sí? Desde el principio. O sea, arrancó como lo que usted señalaba, digamos, en ese momento arrancó una historia que consiste en la creación de artefactos que
transforma la cognición misma, transforma nuestra cognición misma. Aparece una relación, digamos, de transformación mutua. En la medida en que creamos artefactos, esos artefactos nos transforman a nosotros mismos. Esa cognición transformada crea nuevos artefactos y aparece una relación ahí como dialéctica. Y no se puede entonces hablar, digamos, de nuestra cognición como algo determinado por algo puramente biológico, sino que nuestra cognición es el resultado de lo biológico y de los artefactos técnicos. ¿Sí? Eso es más o menos. Es decir, nuestra cognición no está solamente determinada por cuestiones biológicas, sino que es el resultado de esa interacción entre el sistema biológico y los artefactos técnicos. Luego, desde que arrancó el lenguaje, somos seres híbridos en ese sentido. Es decir, hemos incorporado dentro de nuestro sistema cognitivo artefactos. Y eso es lo que nos diferencia sustancialmente de los animales, de la inteligencia animal, que ellos no hacen eso. Ellos pueden usar herramientas, el chimpancé usa herramientas, etcétera, pero no son híbridos en el sentido de que su cognición no incorpora como tal artefactos técnicos en los procesamientos de información y sobre todo no se ha transformado, ¿sí?, gracias a esa interacción. Podría ocurrir con el tiempo, ¿no? Él no está diciendo que, pero digamos que no se observa, eso es algo particular de los seres humanos, ¿sí? De los dedos, ¿no? De los pulgares. En los jóvenes que se la pasan en... ¿Sí? Sí, la discusión sobre la relación entre naturaleza y condición, ¿no? Es decir, al plantear la idea de lo híbrido, de hecho, o supera la discusión de hablar de naturaleza humana, de una condición humana que es híbrida, pero que al mismo tiempo en esa condición humana híbrida plantea la idea de la continuidad y la discontinuidad, ¿no? Es decir, lo que yo también me quedo como un poco, aunque no lo logré entender completamente, es que hay como esa relación entre continuidad y discontinuidad de eso que se construye como condición humana y que está todo el tiempo. Sí, él cree que hay un momento clave y ahí hay una discontinuidad, que es cuando aparece el lenguaje hablado. Cree que ahí, sí, porque es ahí donde nos volvemos seres híbridos. Antes de que apareciera el lenguaje, todavía no somos seres híbridos, somos como los animales. Cuando aparece el lenguaje es que realmente arranca toda esta carrera, digamos, de hibridación que se ha ido desarrollando. Y eso es lo que realmente nos hace humanos. Ahí hay una idea muy interesante, porque es que tradicionalmente está esta idea de que lo natural y lo artificial, entonces como que lo natural se opone a lo artificial y toda la cosa. Él está diciendo, vea, nosotros somos, digamos, un componente artificial, por así decirlo, somos híbridos desde los tiempos en que apareció el lenguaje mismo, y muchos estarían dispuestos a decir desde que somos humanos, ¿sí? Porque antes de que aparezca el lenguaje y todo eso, pues nos parecía, digamos que nos parecíamos mucho a primates como los chimpancés, etcétera. No teníamos aún aquello que hoy en día consideramos realmente distintivo de los seres humanos. Entonces lo interesante es eso, que si Clark tiene razón, entonces no hay que pensar que los desarrollos tecnológicos son algo artificial y que de alguna manera, digamos, que amenazan a la naturaleza humana. El momento en que incorporamos tecnología, ¿sí?, entonces estamos deshumanizándonos o algo así. No, él está diciendo, nosotros somos casi que desde que somos humanos, sí, somos entidades híbridas. Somos entidades que han integrado artefactos técnicos. De hecho, que es una tesis muy fuerte e interesante, ¿sí? La misma definición de humano no puede sostenerse sin esa dimensión híbrida. Exacto, esa es la tesis de él, claro, exactamente, sí. Sí, lo que yo no termino como de entender es cuál es la diferencia entre lo que nosotros hacemos en nuestra forma de crear artefactos que no son materiales, ¿sí?, versus otras criaturas que no son humanas, ¿sí? Porque digamos que efectivamente cuando tú entras en contacto con una herramienta, tú lo dijiste, uno hace una representación mental y uno está procesando esa información. Digo, tú, yo y otros seres que no, ¿sí? Y en esa representación mental tú ya estás creando un artefacto que no es material, ¿sí?, y que te está afectando porque está modificando tu comportamiento y tu forma de cómo te articulas con el entorno. No veo dónde está la diferencia. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Sí, no, la diferencia, no, pero nosotros mismos utilizamos muchos artefactos que no harían parte de la hibridación. La diferencia está en lo siguiente: una cosa es servirse de un artefacto como un bastón para no caerse, por ejemplo, o de las gafas para ver más nítido o algo así, y otra cosa es que el artefacto haga parte del sistema que procesa la información. Ese es el punto. Entonces el chimpancé usa un palito para sacar termitas, por ejemplo, o usa una concha para tomar agua. Ahí hay dos cosas. La primera es que no es claro que el palito o la concha sea un artefacto técnico,
porque no fue diseñado por el chimpancé con un determinado propósito o algo así, eso es lo primero. Pero aparte de eso, digamos, aparte de eso, eso es polémico, pero digamos que en principio no es claro, por lo menos no es claro que es un artefacto técnico, pero aparte de eso, el palito o la concha no están haciendo parte del procesamiento de información. No hacen parte del proceso de procesamiento de información. Y sea como sea la cognición de los chimpancés, por ejemplo, ellos no parecen tener conceptos, lo que nosotros llamamos conceptos, que son entidades que de alguna manera están subordinadas al uso del lenguaje. Yo me acuerdo que eso ¿saben quién hizo observaciones muy interesantes en esa dirección? Vygotsky. Yo me acuerdo de un ejemplo muy bonito de Vygotsky, que es el siguiente. Vygotsky decía, fíjese qué cosa tan curiosa. Bueno, él señalaba dos cosas muy importantes. La primera es que él mostraba que los niños, los bebés humanos, antes de adquirir lenguaje, básicamente se comportan como un chimpancé. De hecho, el chimpancé es mucho más inteligente. Pero en el momento en que adquieren lenguaje, hay cambios muy significativos y son cualitativos, ¿sí? No es una cuestión simplemente de mayor capacidad. Hay un cambio muy significativo en la conducta de los bebés y pueden hacer una gran cantidad de cosas que los chimpancés no pueden hacer. Entonces, el lenguaje de alguna manera sí transforma radicalmente la cognición en una cantidad de cosas. Acuérdense el ejemplo del niño sordo que nunca lo estimularon, no sé qué, y está aquí atrapado en la y en la hora. Pero bueno, el ejemplo de Vygotsky es muy bonito. Llega y dice, vea, usted cuelga unos bananos del techo, ¿sí? Y ahí está el chimpancé, y enfrente del chimpancé hay un palo largo. Al chimpancé se le ocurre coger el palo, ¿sí? Levantarlo y bajar los bananos. Entonces uno dice, bien, qué inteligente el chimpancé, todo bien. Ahora, usted hace lo siguiente. Tiene el chimpancé, ¿sí? En un cuarto en donde hay un palo. En el cuarto al lado están colgados los bananos en el techo. Si pasea al cuarto al lado, ve los bananos en el techo y empieza a saltar, no los alcanza, no se le ocurre devolverse al cuarto anterior, donde ha visto un palo, cogerlos y ir y bajar los bananos con el palo. Es decir, él necesita tener enfrente el palo y los bananos para que se le ocurra servirse el palo para bajarlos. Entonces la explicación de Vygotsky es que no tiene el concepto de un palo. No tiene el concepto. Si él tiene el concepto de un palo, entonces está viendo los bananos, uy, con unos palos puedo bajar, va y busca el palo. No lo tiene. Entonces, si está el palo ahí en su campo visual, se le ocurre. Si no, no lo hace. Entonces, algo así es lo que hay aquí. Entonces, en ese sentido, digamos, el lenguaje, y el lenguaje interiorizado, no tiene que ser solamente hablar. O sea, cuando uno ya piensa verbalmente, es una herramienta que hace parte del procesamiento de información. ¿Sí? Eso es como la idea. ¿Qué ibas a decir? Varias cosas. A ver. Cosa número uno, y es que, digamos que esta noción de que los otros seres no tengan una especie de lenguaje, creo que también podríamos como entrar en duda y no tenerlo como zanjado. Es decir, sí, hay varios estudios que hablan sobre cómo diferentes comunidades de chimpancés, pero sin irnos de chimpancés, comunidades de aves y otro tipo de seres, tú puedes identificar cómo sus vocablos varían según la localidad donde nacieron. Entonces, de alguna forma, ellos tienen que tener tienen un lenguaje, porque otra vez, eso ya es una herramienta que no es material, ¿sí? Estamos hablando de lenguajes. Hay un concepto abstracto que tiene una función y tiene un uso y afecta, no solamente te afecta a ti, sino también te afecta al otro. ¿Sí? Eso es como... No, sobre eso estoy de acuerdo, claro que sí. Pero hay una diferencia fundamental entre los lenguajes animales que se conocen, por lo menos, y dudo mucho que haya y los lenguajes humanos. Hay una diferencia fundamental. Y es que el lenguaje humano tiene una propiedad muy interesante, que es la sistematicidad y la productividad. ¿Eso qué quiere decir? Los lenguajes humanos combinan significados. Yo puedo en este momento significar algo que nunca nadie ha significado en la historia de la humanidad. Si en este momento yo hoy digo montaña de oro de 3 toneladas de peso que se encuentra en la península de La Guajira en 1983, ese concepto que acaba de construir es un concepto nuevo. En la historia de la humanidad nunca nadie ha pensado eso. ¿Sí? Es como... El lenguaje humano puede combinar significados para generar nuevos significados, que eso es una cosa muy interesante. Y el lenguaje humano, además, ahí Clark lo dice en un momento determinado, es algo muy interesante, de alguna manera empieza a pensarse a sí mismo, ¿sí? Porque conceptualiza, el pensamiento mismo se conceptualiza, y conceptualizado el pensamiento mismo arranca a pensar acerca de sí mismo. Eso no parece ser el caso con los animales. Ellos tienen una serie de sonidos, por ejemplo, o gestos, y efectivamente se pueden llamar culturales en cierto sentido porque cambia según la región y todo eso, pero siempre es algo del estilo, como cuando uno entrena al perro, siempre es algo del estilo, tal sonido, entonces súbanse todos al árbol, tal sonido, entonces bajen todos del árbol, etc. Pero no se ve que combinen significados, y tampoco se ve que utilicen eso para comunicar pensamientos como tal. Lo utilizan para generar conductas, pero no para comunicar
pensamiento, lo que se llamaría intencionalidad de segundo orden, es decir, atribuirle al otro una creencia acerca de lo que yo estoy pensando y cosas del estilo. Eso no se ha visto, y eso se ve reflejado también en lo siguiente, es que en el fondo el lenguaje tiene que ver con representar. Hay lenguaje cuando se empieza a representar. Nunca se ha visto, ¿sí?, que los animales representen, por ejemplo, dibujando algo sobre una pared. Que lo hagan de verdad, es decir, no puedo entrenar al caballo para que, ¿sí?, pero que lo hagan de verdad, como que representen escenas o algo así, eso nunca se ha visto. Y en cambio, pues sabemos que pues, cuando uno llega y mira las cavernas y no sé qué, todas las primeras señales de que hay cultura, de que había humanos, etcétera, es precisamente que se ven representaciones de escenas de cacería, cosas por el estilo. Nunca se ha visto que hay un animal que haga eso. Entonces ahí hay una diferencia muy significativa, muy importante entre cualquier lenguaje que se conozca animal y los lenguajes humanos. Ahora, es posible que con el tiempo, si todo saliera muy bien, todos estos animales que ya empiezan a utilizar algunos vocablos para también, es posible que ellos también hayan dado los primeros pasos en un proceso de hibridización como el que nosotros seguimos, puede ser, ¿no?, que sea como la primera etapa, ¿sí? Es que a mí lo que me parecía interesante es que uno está, en esa perspectiva nosotros estaríamos montados en que uno no está entendiendo realmente cómo ellos están procesando la información, porque nosotros estamos esperando que más o menos que evolucionen en los mismos parámetros y bajo los mismos términos, ¿sí? Entonces el asunto es que, o sea, yo me aclaro un poco esto con cómo nosotros, habían los primeros experimentos donde intentaban identificar como las diferencias o cómo los seres humanos evolucionaban su inteligencia. Eran estos experimentos que se hacían de cuáles animales y en qué edad de desarrollo del ser humano se identificaba que comenzaban a reconocerse frente al espejo, ¿sí? Sí. Entonces, según eso, si determinados animales lo lograban, eran como entendidos como menos inteligentes que un niño de 2 años, que un niño de 3 años. El asunto es el siguiente, el caso de los perros, ¿sí? Los perros no se identifican unos a otros por la visión, sí. Pero un perro tiene claramente, cuando huele partículas de olor, una cantidad de información que nosotros no somos capaces de visualizar. Sí. Entonces creo que el problema es que nosotros siempre estamos esperando que ellos evolucionen de la misma forma, ¿sí? Porque tú lo has dicho, nosotros esperamos que todas las formas del lenguaje sean procesos sonoros de alguna forma y que tengan ciertas formas. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros como que no intentamos abordar esto desde otro punto? Y es que nosotros, precisamente porque tenemos unos sensores articulados de ciertas formas con el mundo, tenemos unos umbrales de información, pero no tenemos los mismos umbrales de ellos. Entonces creo que no hemos por lo menos desarrollado las formas estratégicas para entender un poco mejor realmente cómo ellos están procesando, cómo ellos están haciendo esas representaciones, porque muchas veces esa representación del lenguaje no es un lenguaje hablado. No, claro. Sí, no, pero sí lo hemos hecho, y de hecho en Filófilamente hay toda un área que es precisamente cómo será la cognición animal. Y claro, ellos tienen sentidos diferentes y toda la cosa, pero el punto no es ese, ¿sí? El punto es, vamos a mirar la conducta animal, vamos a tratar de explicar eso, ¿sí? Y en el momento en que miramos la conducta animal, vamos a tratar de explicarle todo eso, nos damos cuenta de que hay unas diferencias muy significativas frente a los seres humanos. Por ejemplo, hay mucha menos plasticidad. Si uno mira cómo vivían los chimpancés hace 500 años, pues vivían igual, y hace 1000 años parece ser que vivían igual, etc. O sea, no se ve, digamos, esa transformación del medio ambiente y no se ve esa complejidad en la interacción social y todo eso que se ve en las comunidades humanas, ¿sí? Eso es más o menos como el punto, ¿sí? Sí, yo quería, es una pregunta, si podría uno a partir de estas tesis inferir que, no sé si en el libro desarrolle esto, yo leí la introducción y el capítulo que nos sugeriste, pero no sé si lo desarrolle en algún modo, porque creo que nos puede ayudar a conectar y es si es pertinente hacer la inferencia o más bien hacer la llamada a la pregunta por la variable tempo-espacial. Espacial en el sentido de que la mayoría de los ejemplos que aparecen allí tienden a presentarse obviamente de forma aislada, como si se tratara de individuos, ¿no? Entonces pongo individuo ahí como entre comillas. Y eso por un lado, como individuos están afuera del tiempo y del espacio, ¿no? Están sujetos a un procedimiento, a un reconocimiento de unos mecanismos neurológicos y unos mecanismos de interacción
con el ambiente, en donde hay una suerte de autoproducción o una producción mutua, Sí. ¿cierto? En donde el uno transforma y es transformado por su propio proceso de transformar el mundo. Que creo que por ahí nace la tesis de la hibridación, ¿no? Sí. Pero entonces me pregunto si incluimos ya este sujeto, lo sacamos de esa individualidad y lo ponemos en un entorno, Sí. en el entorno, ahora sí, de ese gran laboratorio que es lo humano, Sí. y lo pensamos ahí, me sale la pregunta de cómo pensar el problema, no solamente del lenguaje, que tiene una forma de modulación muy peculiar con la realidad, ¿no? En este particular contexto, sino también el lenguaje como un mecanismo de almacenamiento. Cuando yo hablo contigo, ¿sí? O hablas conmigo, nos almacenamos mutuamente información y permitimos el procesamiento mutuo de la información. Y tu procesamiento es como mi suerte de memoria, ¿no? Entonces los abuelos, los padres, ¿cierto? Los hijos, todos están de alguna forma siendo repercutidos, ¿no? Literalmente, así que por esa vibración de información que está corriendo, y esa información se está transformando en todo el proceso. Eso también es una tecnología, en cierta medida. Es no, una claro, tecnología claro. muy importante. Entonces, quería como pensar en esa línea de la Sí. interacción espacial, Claro. y la espacial y la temporal también. Sí, porque la memoria aparece allí, pero la memoria puede ser un saco allí de cosas que uno va y vuelve y saca cosas del álbum. El asunto es que esta es una memoria dinámica, muy casi funcional, ¿no? Como que según el contexto de esta memoria va a tomar esta u otra forma. Por eso él hablaba del ¿cómo se llama? Short-term memory, ¿no? La Sí, memoria de corto sí, plazo, sí, ¿no? Y la necesidad de las memorias en otro lado. Por eso como que quería traer la Sí. variable de tiempo espacial, a ver cómo se lee esto. Bueno, una cosa importante es que en algún momento él señala que a veces ese procesamiento de información, esos procesos cognitivos se dan por parte de una comunidad, ¿sí? Es decir, de la misma manera que un individuo puede, digamos, un individuo utiliza ciertos artefactos y todo eso para pensar, de la misma manera a veces varios individuos juntos, ¿no? Piensan en conjunto, por así decirlo. Entonces ya lo que está haciendo no es, el que está pensando no es el individuo, y no es que este individuo está pensando y empieza simplemente a compartir sus resultados o algo así, sino que digamos que hay un pensamiento que se da en conjunto. Los resultados de eso que se da en conjunto, precisamente lo que de alguna manera llamamos cultura. La cultura es eso, es como el resultado del pensamiento conjunto, y cuando un niño recién nacido empieza a desarrollarse y todo eso, pues de alguna manera, digamos, lo que hace es interiorizar una serie de resultados que no fueron resultados de mentes individuales, sino de la interacción, ¿sí? De una cantidad de mentes pensando juntas. Y cuando uno está, digamos, tratando de resolver un problema con varias personas en grupo, también se puede decir que hay como una mente colectiva que finalmente es la que está pensando. Se puede pensar en esos términos. Sí, hay algo que en lo que se ha insistido bastante, es que en el momento en que adquirimos lenguaje, adquirimos la posibilidad de pensar, digamos, de planear el futuro y de reflexionar acerca del pasado. Entonces, de alguna manera nos escapamos del aquí y del ahora y adquirimos una perspectiva temporal de la realidad. Esa es una idea que de hecho se puede encontrar en muchos filósofos, ¿no? Muchos han dicho que los animales de alguna manera siempre están atrapados como en el aquí y el ahora, mientras que nosotros tenemos una perspectiva temporal más amplia, y muchos consideran que eso tiene que ver con el lenguaje, porque es que el lenguaje, la idea que está aquí detrás de todo esto, y eso está en Vygotsky muy claro, o sea, no es que se lo haya inventado Andy Clark, la idea es que los conceptos, o sea, el lenguaje, gracias a los conceptos, nos permite pensar una gran cantidad de cosas que no podemos pensar sin ellos. O sea, es digamos, abrir un nuevo espacio de posibilidades supremamente amplio. Gracias a los conceptos que adquirimos cuando adquirimos el lenguaje,
podemos pensar acerca del pasado, entonces podemos aprender, digamos, ¿sí? Podemos reflexionar y entonces adquirimos experiencia y la próxima vez entonces haremos lo mismo, haremos algo distinto, podemos planear hacia adelante y eso parece que fue clave pues, para el desarrollo de las comunidades humanas, ¿no? De alguna manera lo que hizo que los seres humanos fueran tan exitosos, entre otras cosas, fueran tan exitosos a la hora de sobrevivir y todo eso, llegaran hasta donde han llegado, pues tiene que ver con el hecho que pudieron planear hacia el futuro, pudieron aprender bastante acerca del pasado. Una cosa muy interesante, hay un momento donde él presenta un argumento para mostrar que las matemáticas parecen estar fuertemente ligadas al lenguaje, ¿no? ¿Se acuerdan que llega y dice, tenemos una habilidad para comparar cantidades, por así decirlo, cuando la cosa es como gruesa, que seguramente no es lingüística, también lo tienen los animales y todo eso, pero ya coger y sumar 24 más 38, ese tipo de cosas, ahí parece ser que el lenguaje sí es clave. Parece ser que eso no se puede hacer sin el lenguaje, que finalmente son capacidades lingüísticas las que subyacen al pensamiento matemático. Y finalmente llega y dice, el cerebro es muy bueno para reconocer patrones y todo eso, pero es muy malo para la lógica, digamos, para todo lo que llamamos lógica, matemática, etc. Y esas habilidades las pudo desarrollar precisamente porque desarrolló el lenguaje. Y para hacer esas cosas, fíjense que el cerebro tiene que apoyarse casi siempre en medios externos. O sea, es muy difícil hacer matemática, lógica, etcétera, así simplemente, no. Eso, el que puede hacer eso se gana un premio porque le ganó la calculadora, yo no sé qué. Sí, pero la gente ordinaria, digamos que necesita siempre, digamos, lápiz y papel para poder hacer cuentas matemáticas y todo eso. Y de hecho necesita coger y descomponer lo complejo en cosas más simples. Entonces uno aprende a multiplicar números grandes multiplicando de a un dígito con un dígito y toda la cosa, ¿no? ¿Sí? Sí, quiero decir, pues, a propósito de lo que estabas diciendo también con las matemáticas y eso, necesitamos el lenguaje, pero también los soportes para la memoria. Entonces, lo que tú decías, Sí. por ejemplo, los dibujos, los primeros dibujos en las cuevas, la escritura, los libros, el celular, como Sí. que necesitamos, más allá del lenguaje, soportes que lo contengan y Sí. que nos lo recuerden. Sí. Scaffold. Sí. Y pues ahí ya lo del tiempo, o sea, podemos hablar con, no sé, los libros actuales, internet, podemos hablar con... Claro, con los griegos. Gran cantidad de muertos, Sí, otras sí, épocas, sí. otros espacios y recordarnos cosas que en nuestro contexto próximo Así es. no las tenemos presentes y así el lenguaje pues ya Claro, trasciende claro. muchísimo más en algo tangible. Lo que decíamos que el lenguaje que es un intangible se vuelve a materializar por medio de estos objetos para volverse otra vez lenguaje, para volverse otra vez. Claro, así es, sí, pues es bastante impresionante si uno lo piensa, poder estar uno leyendo a un tipo como Platón, o podemos irnos hasta más lejos, ¿no? O sea, es bastante impresionante que el lenguaje nos permita hablar con gente que vivió hace 2500 años, y eso es algo bastante impresionante. Los soportes. No, claro, el lenguaje tiene que estar materializado en algo, ¿no? Que no sé si de pronto eso es lo que nos diferencia de pronto de otros animales. Sí, quizá tienen su lenguaje que de pronto no lo comprendemos bien cómo funciona ahora. Pero lo que se hace para mí me sorprende mucho eso que tú decías que no hay, por ejemplo, animales que dibujen, por No. ejemplo. Sí. Y siento que el dibujo es ese objeto que nos permite como encapsular el lenguaje para que trascienda muchísimo más tiempo, espacios, etcétera, etcétera. Como que no se quede por ahí, sino que al contenerlo quizá puede ser eso lo que nos diferencia y que nos hace como evolucionar y crecer como ese mismo lenguaje hacia otras formas que no pensábamos porque se está materializando en algo. Yo quería entrar al capítulo 3 y mirar lo siguiente. El primero, él empieza el capítulo 3 hablando de 3 experimentos. Hay 3 experimentos que abren el capítulo. ¿Ustedes cuál creen que es el propósito de esos 3 experimentos? ¿Se acuerdan? Los experimentos es, por ejemplo, el de la mano de goma, ese es el más famoso. Ustedes en internet pueden ver los videos, ¿no? ¿Qué pretende mostrar él? Exacto, el martillazo. ¿Qué pretende mostrar él con esos experimentos? Podría ser como, bueno, disculpame, hablar de esa habilidad tan particular de construir el cuerpo Sí, sí. de la nada. Sí, sí. Por eso usa en algunos momentos la palabra ilusión, ¿no? Sí. O del miembro fantasma. Yo creo que sí es como una manera de demostrar justamente cuán radical podría ser esa, pues justamente esa conexión, esa hibridación entre el exterior y el cuerpo, ¿no? O sea, si yo utilizo
una herramienta, un objeto para procesar información, ¿hasta qué punto puedo yo integrarlo en mi sistema cognitivo que pueda sentir el dolor que esa cosa podría llegar a sentir, ¿no? Entonces, para mostrar que la división entre, o sea, este límite corporal y lo que está afuera, pues realmente puede ser muy ilusoria, ¿no? Construida también eso es. para poder lidiar con la realidad. Sí, la plasticidad del cerebro es impresionante y entonces el cerebro no tiene ningún problema en integrar como parte de su cuerpo algo nuevo, ¿sí? Algún elemento externo y nuevo. Él puede llegar a sentir, por así decirlo, dolor en un miembro artificial y cosas por el estilo. Entonces muestra que, digamos, que el cerebro es supremamente plástico y que los límites de lo corporal, ¿no?, los pone el cerebro mismo a medida que hay interacción, a medida que hay interacción con los objetos, a medida que hay experiencia visual y todo ese tipo de cosas. Entonces, en un momento determinado, si se integra un artefacto tecnológico dentro de nuestro cuerpo, no va a ocurrir que este es mi cuerpo y esto es un artefacto, digamos, que se enganchó ahí, pero como ajeno a mi cuerpo. No, el cerebro no va a tener ningún problema en integrar eso. Y es una cosa bien interesante, porque cuando ya aparezcan en serio partes robóticas y todo eso, esas partes, de alguna manera, el cerebro las va a integrar, todo lo que parece señalar, las va a integrar como parte del cuerpo. Es una cosa muy interesante, ¿no? O sea, como que... Lo que se hace aquí como que hay artistas. Fíjense que este texto, que es 2002, por supuesto, y hay más de arte. En el capítulo siguiente, todo esto, él dice que esto se va a desarrollar más en el capítulo siguiente. Entonces, como aquí hay artistas, yo les recomiendo ese capítulo que sigue, que somos nosotros, porque todo esto que estamos diciendo, por ejemplo, hay un artista como Stella, no sé si ustedes recuerdan, saben quién es, porque es una cosa ya que él hizo a final de los 90, no, en los 80, no, en 1982, y en los 90 usó un exoesqueleto, pero él tiene 3 brazos, se mete un tercer brazo, un brazo artificial, y entonces puede escribir evolución con las tres manos, las dos y las simultáneamente, porque el cerebro ya se ha adaptado a que pueda escribir incluso con un tercer brazo. Bien, no sé si para que miren ahí, lo mismo sucede con los exoesqueletos con los que trabaja Stella. No, solo eso, porque como hay artistas de eso, no es un asunto conceptual. Dale. No, eso es una cosa muy impresionante, ¿no? Impresionante, sí. O sea, cómo los límites del cuerpo, pues el cerebro los puede modificar, ¿sí? Sin mayor problema, y es muy rápido, o sea, como que, ¿no? Lo importante es sobre todo el feedback, la retroalimentación visual. Eso es como lo que es clave, ¿no? Entonces uno puede llegar y por así decirlo, puede convencer al cerebro de que algo que no hace parte del cuerpo finalmente hace parte del cuerpo y va a sentir como si efectivamente eso hiciera parte del cuerpo y toda la cosa. ¿Sí? Precisamente ahora que hablas de lo visual, hay un concepto ahí que no lo pude encontrar en el diccionario en inglés, visual saccades. Sí, esos son como estanterías. No, perdón. Estás hablando del movimiento sacádico de los ojos. Sí, los ojos tienen un movimiento así súper microscópico. Eso uno no alcanza a notar, pero si uno mira con mucho cuidado, los movimientos sacádicos de los ojos son unos... O sea, como que los ojos no se quedan quietos, sino que todo el tiempo están como haciendo así. Y entonces él dice, bueno, ¿y eso para qué? ¿Sí? Y eso entonces tiene que ver con la siguiente punto que quería que miráramos, y es qué conclusión se deriva de los experimentos presentados en la sección de oportunismo neuronal. Ahí es donde menciona toda esta cuestión de la visión, con los movimientos sacádicos y todo eso. Entonces, digamos, en este capítulo, a partir de estos experimentos y todo eso, está tratando de mostrar que efectivamente nuestro cerebro, digamos, está abierto para que seamos híbridos, ¿sí? Nuestro cerebro, mejor dicho, está hecho, digamos, para incorporar, para modificar los límites del cuerpo y para incorporar tecnología dentro de la cognición y todo eso. Su naturaleza es estar abierto, ¿sí?, a la hibridación, por así decirlo. Entonces, ¿qué conclusión se deriva, creen ustedes, de esos experimentos que se presentan en esa sección donde se habla de los naipes, de cuando uno no nota el cambio, ¿no?, en una imagen, todo eso? ¿Cuál es como el punto qué es lo que concluye de ahí? ¿Cuál es la idea? ¿Qué piensan? Yo creo que es algo así como que el cerebro funciona más con digamos, con conclusiones que saca a partir de ciertos fragmentos o segmentos de información que ve más lo que tiene preconcebido, más que con la información propiamente dicha que tiene al frente. O sea, funciona más relacionando ciertos elementos y como autocompletando, por decirlo así, que observando todo lo que tiene al frente. Es que esta parte en la que dice que
digamos, en las ecuaciones como más importante, o bueno, digamos, para el cerebro pues, resulta ser más importante hacerse una idea de lo que está viendo que saber qué es lo que está viendo, ¿no? Pero justamente porque ha desarrollado esta capacidad de, justamente como de reflexionar sobre lo que ya sabe y pensar su propio pensamiento y demás para sacar conclusiones, pues porque eso le ahorra mucho tiempo, ¿no? Es lo del metaconocimiento y el conocimiento base. Sí, exacto. Lo importante no es saber, sino saber cómo encontrar. Lo importante no es tener la información, sino saber dónde está y cómo encontrarla y cómo usarla. Esa es como la clave, y eso es lo que permite la escritura, por ejemplo. Una vez que ya tengo todo escrito, no necesito saberme nada, las vainas de memoria, pues porque lo importante es saber dónde está la información. Y fíjense que eso hoy en día es muy claro. Lo importante es que la información esté disponible. Lo importante no es saber una cantidad de cosas. Lo importante es saber cómo encontrar lo que necesito en cada momento. Entonces, según Andy Clark, eso es una cuestión biológica. Nuestro cerebro funciona así. Es que la cognición es algo que cuesta. En términos biológicos, digamos, eso es una vaina que cuesta. Entonces, no es eficiente un sistema cognitivo que está representando permanentemente el entorno a partir de toda la información que le llega. No, lo que él hace es que captura, ¿sí? O sea, digamos que va mirando como puntos claves, como lo que es importante, y entonces ya sabe que aquí está esto, aquí está aquello, y en vez de llenar la cabeza de toda la información, lo que hace es saber en dónde encontrarla, por así decirlo. Esa es como la idea. Una memoria RAM. Sí, que está allá. O sea, está en la memoria de trabajo y lo interesante es esto. Eso en filosofía se ha llamado la tesis de la representación situada. Entonces la idea es que la mente no necesita representar toda la escena visual que está ahí, porque para querer representar eso si está presente. Uno necesita representar lo que está presente, ¿sí? Entonces, en lugar de coger y representar toda la escena visual, por ejemplo, solamente representa algunas cositas, algunos puntos, y en la medida en que necesite, ¿sí? Pues va y mira. Entonces, es interesante porque uno tiene la ilusión de estar viendo una escena súper detallada donde hay colores en todos lados, no sé qué, pero finalmente eso es una ilusión, y es lo que muestran todos estos experimentos. El cerebro descarga todo lo que pueda, por así decirlo. Está descargando todo lo que pueda permanentemente. Es eso, lo que él hace no es tanto capturar información y guardarla, sino lo que él hace es ubicar dónde está la información para poderla encontrar en el momento en que la necesite. Esa es más o menos la idea. Como metafóricamente uno podría pensar que el cerebro no es algo así como una biblioteca llena de información, sino que el cerebro es un personaje, exacto, es un personaje que está dentro de la biblioteca y tiene un fichero. Funciona así. Entonces necesito tal cosa, entonces ya sabe dónde ir y buscar, y va y la busca. Necesito tal otra, ¿sí? Así funciona, ¿sí? La memoria RAM. Sí, hay como una memoria RAM que está por allá, y esa memoria RAM es externa. Eso es lo interesante. La memoria RAM es externa, ¿sí? El cerebro guarda apenas lo que necesita para ir y buscar, o sea, sabe dónde está la información. O sea, él no sabe, no tiene la información, él no tiene la información como tal, sino tiene la información acerca de cómo encontrar la información y cómo utilizarla. Como táctico y estratégico. Es algo muy estratégico porque es muy eficiente. Uno no necesita representar lo que está enfrente. Ese es como el punto, ¿sí? Digamos, es mucho más eficiente, por así decirlo, ¿sí? Yo tengo como también la sensación de que él hace, no sé si entendí bien, pero se hace como énfasis en que la parte sensorial, perceptiva, ¿sí? Todo es como esa extensión de cómo funciona el cerebro. O sea, no somos solo un cerebro, sino que también como que pensamos con lo perceptivo sensorial, ¿no? Sí, esa es una tesis que se llama la mente corporizada, y es que el cuerpo participa del procesamiento de información. O sea, no solamente el cerebro, sino que el cuerpo como tal también contribuye al procesamiento de información, y uno lo puede llevar más lejos, y uno puede decir que no solo el cuerpo, sino también algunos artefactos también hacen parte, digamos, del procesamiento de información. Completamente aquí del dibujo, de cómo se necesita, sí, no es, sí. Como el cerebro no proyecta o no mantiene la idea, y porque no se puede de una vez. Sí, porque necesita hacer bosquejos. Sí, Sí. no hay que hacer bosquejos. Entonces, y habla de que ahí en el dibujo están procesos para los que los humanos estamos
con los que el cerebro o ser humano está más a gusto, que es haciendo reconocimientos y que somos más buenos en eso, Sí. ¿no? En reconocer patrones, en modelar dinámicas, en manipular objetos en el entorno. Entonces, como que toda esta extensión que nos permite el tener un cuerpo, ¿no? También es súper importante en el procesamiento cognitivo, ¿no? No solamente el ver las palabras o Sí. decirlas y escucharlas, puede desarrollar más pensamiento o hacer el pensamiento más productivo, sino que también necesitamos de participación del cuerpo, de lo sensorial. Sí, de acuerdo. De la visión, del tacto. De acuerdo. Aquí lo que es clave es la idea de que nuestro cerebro, por naturaleza, así funciona, ¿sí? Así está diseñado, así se apoya en lo externo, se apoya en el mundo. O sea, no es que de repente se le ocurrió en un momento determinado, ay, en vez de aprenderme todo de memoria, más bien voy a coger y voy a anotar. No, está hecho para funcionar así. O sea, aparte de la naturaleza de nuestra cognición es tal que está hecha para, ¿sí?, apoyarse permanentemente en el medio, para no procesar, digamos, la información como una entidad aislada por allá que tiene todo lo que necesita y procesa y bota el resultado, sino para involucrar, ¿sí?, el entorno dentro de ese procesamiento de información. Eso es lo que esto mostraría. Entonces, en el momento en que va a dibujar, por ejemplo, pues necesita hacer el bosquejo, no es una opción, ¿sí? No es una opción, no es que es más fácil, lo hago más rápido, no sé qué, no. Como lo de las matemáticas, no es que uno tenga la opción o no de pintar en el tablero, no, uno necesita hacer eso, uno necesita hacer el bosquejo, porque nuestra cognición funciona de esa manera. Entonces, en ese sentido, somos híbridos por naturaleza. Nuestro cerebro es tal, ¿sí?, que puede hacer una gran cantidad de cosas, pero solo las puede hacer en la medida en que involucre, ¿sí?, artefactos técnicos, ¿no? Eso es lo que creo yo que pretende él mostrar con me estás hablando de estos experimentos y hablando de que hay oportunismo neuronal.